Vamos a aprovechar unos segundos para enviar un saludo fraterno a todas las personas que siguen nuestra transmisión a través del canal 181 del sistema Sky y también a quienes están con nosotros a través de la red social Facebook. Como se los adelantábamos, esta mañana tenemos como invitados a legisladores del Partido Arena y vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con el proceso de diálogo con el gobierno. ¿Regresará o no regresará Arena a las mesas técnicas de Casa Presidencial? Quédese con nosotros y averigüemos cuáles son las posiciones de este instituto político a partir de este mes de febrero. Recordemos que fue en enero cuando entró en suspenso este diálogo que se venía sosteniendo desde noviembre del año anterior. Pero antes les queremos presentar algunos datos sobre lo último que se ha dicho sobre este tema político. El presidente de la República ha dado una orden expresa a su equipo de trabajo y es retomar lo antes posible las mesas de diálogo con el principal partido de oposición, el Partido Arena. Al menos, esto es lo que ha dejado entrever el secretario de Gobernabilidad, Francis Hato Asbun. Estos acercamientos los han confirmado algunos diputados que han dicho que funcionarios del gobierno han tenido contacto con representantes del partido. Arena se queja que el gobierno no ha cumplido lo pactado en las negociaciones. Estos acercamientos bajaron intensidad en noviembre de 2016 y se rompieron el 11 de enero de 2017. Arena recrimina que no se cumplieron los ajustes al presupuesto que ellos alegaron desde un principio que estaba desfinanciado. Para Arena es complicado el regreso porque asegura que fue el gobierno el que no cumplió lo pactado y se preguntan además si continuarán en las mesas de diálogo el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, Lorena Peña, diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y Carlos Cáceres, ministro de Hacienda. Arena ha repetido que está dispuesto a negociar, pero que quiere hacerlo con las personas dispuestas a cumplir con lo que firman, han expresado. Arena pide además una revisión del presupuesto aprobado por el FMLN, Gana, PCN y PDC, pues consideran que está desfinanciado en cuanto al subsidio de energía eléctrica, pago a deuda de pensiones y pensiones a militares. El gobierno ha dicho que Arena está haciendo un berrinche y que ese capricho puede llevar al país al impago, es decir, que no pueda cumplir con sus obligaciones. En noviembre se aprobó la emisión de 550 millones de dólares en bonos y hay 650 más pendientes. Esta emisión de deuda podría complicarse pues la calificadora de riesgo como Fitch Ratings ha bajado la deuda salvadoreña al nivel de bonos basura. Esta mañana, sobre este y otros temas vamos a conversar con los diputados por el Partido Arena. Comenzamos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida ya oficialmente a nuestros estudios, a nuestros invitados de esta mañana. Saludamos primero a la diputada Ana Vilma de Escobar. Un gusto recibirla, diputada. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Buenos días y buenos días a los televidentes y a mis colegas que se encuentran acá presentes. También saludamos a la diputada Margarita Escobar. Bienvenida, un placer saludarla en este día lunes. Buenos días, Manuel. Un gran gusto estar con usted. Buenos días, Ana Vilma, Donato, estimados amigos televidentes. Bueno, y también se encuentra con nosotros el doctor Donato Baquerano. Bienvenido, diputado. Un placer, licenciado Burgos, y con mucha alegría compartiendo con mis hermanas areneras, Ana Vilma y Margarita. Bueno, vamos a entrar de lleno a hablar sobre este proceso de diálogo que se encuentra en pausa. Diputada Ana Vilma, ¿cuál es el alcance de esa decisión tomada por Arena de no regresar a las mesas? ¿Hasta cuándo piensan ustedes mantener ese acuerdo como partido de no sentarse a negociar nuevamente con el gobierno? Bueno, yo creo que en los últimos días se habla muchísimo de diálogo y todas las instancias, los organismos internacionales, mucha gente espera pues que efectivamente exista un diálogo. Pero yo creo que vale la pena decir qué clase de diálogo debemos tener. Sentarse a hablar y, como decía un colega nuestro, solamente para tomar café, eso como que no tiene las necesarias producto, pues. Lo importante es que consideremos que en el diálogo, cuando se da un diálogo, no se puede negociar el cumplimiento de la ley. El diálogo tiene que darse dentro de un marco jurídico establecido y hay cosas que no son negociables, que no son dialogables, digamos, por ejemplo, el cumplimiento de la ley. En segundo lugar, yo quisiera decir que el diálogo tiene que tener una finalidad. Y la finalidad del diálogo no es solamente ver cómo cuadramos las cifras fiscales. El diálogo, en el momento que las fuerzas políticas se sientan, es para ver cómo se resuelve el problema de los salvadoreños. Porque los problemas de los salvadoreños están en la inseguridad que viven día a día.
están en ese inmenso problema de desempleo que lo vive más de 1 millón de salvadoreños. Está en esa situación de llegar a los hospitales y ver que no hay medicinas. Está en la situación donde vemos la deserción escolar, donde vemos una matrícula que baja en vez de subir, y sobre todo en una educación que no está en ese momento apostándole a algo concreto en el país, en el tema del transporte público, etcétera. O sea, el diálogo tiene que tener un objetivo final que sea resolver los problemas de los salvadoreños. Y lo otro, el diálogo tiene que tener voluntad política. Si diálogo puede existir en el campo político, en el campo económico, en el campo personal. Yo me siento a dialogar con usted. Yo espero que estamos en la mejor manera. ¿No ven voluntad en este momento? Está en la mejor manera de cumplir con aquello que acordemos. Pero si usted se sienta conmigo 100 veces, pero a la hora de las horas usted no cumple lo que tiene que haber cumplido, entonces vemos que el diálogo no es fructífero. Por tanto, esas son condiciones básicas, y cuando el presidente de la República convoca o llama a sus ministros para dialogar, tiene que haber esa voluntad política, tiene que haber un propósito último que sea resolver, y sobre todo no es negociable el cumplimiento de la ley. Diputada Escobar, ¿ustedes no ven voluntad en este momento de parte del gobierno de sentarse a negociar y cumplir, sobre todo, porque ese es el cuestionamiento que ustedes han hecho como Partido Arena, que no se cumple lo firmado? Por ejemplo, los acuerdos de noviembre son parte de lo que ustedes han dicho en repetidas ocasiones que no se ha cumplido. Mire, definitivamente mientras nosotros estamos aquí en este prestigioso programa, los amigos televidentes, pensionados, están viendo que no les pagan sus pensiones y están amenazadas. Los amigos del ITSFA están viendo lo mismo. El pago de la energía eléctrica está sufriendo lo mismo, que no lo hacen. Los proveedores de bienes y servicios al gobierno no les pagan. Los que confeccionan sus zapatos y sus uniformes para nuestros niños en las escuelas tampoco les pagan, y sus pequeñas empresas están quebrando. Al contextualizar la dimensión de lo que estamos hablando, vemos claramente que el tema no es si es diálogo, si no es diálogo, si es mesa, si no es mesa. El tema es que una vez se produce un acuerdo, es para que tenga resultados concretos. Concretos no para los partidos políticos, no para los que estamos siendo interlocutores de las necesidades de la gente, sino para que se le cumpla lo que es obligación del gobierno cumplir. Por otro lado, si Arena da sus votos de 550 millones de dólares precisamente para honrar todas estas deudas con el pueblo salvadoreño, para honrar la deuda con los maestros, para honrar la deuda con los médicos, para pagarle a los proveedores del Estado un segundo tramo. Entonces, el problema aquí, sinceramente, no es que si berrinches, que si no, que si mesas, que si diálogos, no. Ubiquémonos. El problema es gravísimo. Esto no se trata de un diálogo entre dos cheros. Este es un diálogo que toca profundamente el bien común de la gente. Con 47 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el 18 de enero se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2017. Arena decidió no votar. Las fracciones minoritarias de Gana, PCN, PDC y el partido oficial negociaron y acordaron redistribuir 22 millones de dólares entre rubros como el pago del escalafón de salud, que se incrementó de 10 millones que había sugerido el gobierno a 15 millones. Además, se anunció que se dará un refuerzo a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la República. Para voceros del gobierno, el presupuesto está ante todo justo. Aseguran, tiene 981 millones para inversión social y la consideran la más elevada de los últimos años.
Algunos economistas, sin embargo, han expresado que el presupuesto tiene un agujero de 808 millones, que por ahora no se dice claramente cómo será cubierto. A esa cifra llega lo que han llamado el desfinanciamiento. Pero, ¿qué fondos se cuestionan no están en el plan de gastos? El abono a la deuda del fideicomiso previsional conocido como FOP, al que el gobierno ha estado prestando para cubrir pensiones de retirados del IS y del INPEP. No aparece además el pago de pensiones del IPSFA ni el financiamiento de beneficios a veteranos de guerra. Se cuestiona además que no se provisione solo 15 millones de dólares para el pago del escalafón a los empleados de salud, cuando si se paga conforme a la ley vigente, asciende a cerca de 26 millones de dólares. Otro dato que no cuadra es que 110 millones para el pago de subsidios tengan que salir del fondo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempasel. Se cuestiona además que el plan de gastos 2017 no incluya los 39 millones de dólares que costarán los comicios de 2018, aunque el gobierno ha dicho que ese no se incluye porque es un presupuesto especial. Continuamos con la entrevista de esta mañana de lunes. Así es, vamos a continuar con la entrevista de esta mañana de día lunes. Tenemos como invitados a legisladores del Partido Arena. Yo dejaba planteada una interrogante cuando nos íbamos a la pausa y es ¿cuál es la situación interna del Partido Arena? Diputada Margarita Escobar, me gustaría conocer su punto de vista sobre esta situación, porque entre los muchos argumentos que se han dado sobre las situaciones que están en torno a este proceso de diálogo es que Arena no tiene posiciones unificadas, que unos voceros dicen una cosa en las mesas de diálogo, pero en el partido hay diferencias en cuanto a lo que se acuerda y en cuanto a lo que se apoya. Me gustaría que me diera su punto de vista sobre esta situación en específico. Sí, yo creo que son excusas y más excusas para no cumplir. Y me pregunto en este momento, su público que está viendo este programa, el pensionado que siente amenazadas sus pensiones, el microempresario que no le pagaron su trabajo, los maestros que no les cumplen lo que tienen derecho por ley, los médicos que no les cumplen. Me pregunto si para ellos es importante que se le exija al gobierno que cumpla. Me pregunto si ellos están pensando, sí, díganle al gobierno que me pague, que cumpla, que ya tienen el dinero, que ya Arena les dio los votos. Me pregunto si el amigo televidente está deseando con todo su corazón que este día salga un anuncio en el que el gobierno diga, de acuerdo, vamos a cumplir lo pactado y los pensionados tendrán aseguradas sus pensiones y los maestros tendrán asegurado lo que les corresponde y los médicos también, y abasteceremos de medicamentos toda la red nacional hospitalaria. Me pregunto si para el amigo televidente eso es o no es importante. Una vez eso se logre, nosotros estamos siempre dispuestos a dialogar. El diálogo, mire, el diálogo no es propiedad privada de nadie. El diálogo es un recurso histórico de la humanidad para resolver pacíficamente los conflictos. Pero el diálogo, si no se traduce en acciones concretas de cumplimiento de lo pactado, lo que genera es decepción y engaño. Engaño al pueblo salvadoreño en este caso, al no cumplírsele lo que se le corresponde. Entonces el tema de poner que es Arena el que no dialoga, que es Arena el que tiene problemas internos, es un engaño, es una falacia. Lo que está afectando al pueblo salvadoreño no es Arena. Lo que está afectando al pueblo salvadoreño es la falta de cumplimiento de los acuerdos y de la ley. Y es más, creo de que ha llegado el momento de realmente, y lo hemos dicho, el tiempo está casi pasado ya, pero ¿es que acaso no somos un solo país? ¿Es que acaso no debemos de tomar esto bien en serio antes de afectar a millones de personas y generaciones futuras? Les hemos dado muchísimas sugerencias por el lado de las remuneraciones, congelar el monto nominal de las remuneraciones. Les hemos dicho que ninguna remuneración del Estado puede ser mayor que el salario del presidente, congelar mediante decreto legislativo todas las plazas
que se produzca en el sector público no financiero. Les hemos propuesto aplicar programas de incentivos para que se retiren los servicios públicos los empleados que ya gozan de pensión. Les hemos propuesto reducir el gasto en bienes y servicios. Les hemos propuesto reducir gastos de publicidad y propaganda del Estado y del gobierno. Hemos propuesto reducir el 70% los gastos de viajes y viáticos. Hemos propuesto eliminar los servicios de telefonía celular en todos los sectores no financieros. Mire, tenemos una cantidad de propuestas con el único objetivo de que el amigo televidente mejore su calidad de vida. Todos estos temas están pendientes. ¿Usted cree que Arena, teniendo una propuesta tan seria, tan concreta, que resuelve a corto, mediano y largo plazo, no está interesada en que esto se cumpla o que por lo menos lo conversemos? Claro que estamos interesadísimos. Le voy a hacer una pregunta más sobre los argumentos que se han dicho sobre la situación del diálogo. Primero, el gobierno dice que Arena está buscando desgastarlo porque 2017 es un año preelectoral, pero ¿sienten ustedes también que el gobierno busca desgastarlos a ustedes como partido al recalcar la negativa de no regresar a las mesas de diálogo? Ay, a mí me parece un irrespeto tan grande meter el tema electoral cuando la gente no tiene que comer. Ay, a mí de verdad me parece hasta inhumano querer meter el tema electoral en lugar de tratar de resolver los problemas a la gente que hoy no tiene empleo. Me parece tan irracional seguir en esta dinámica del dime que te diré, de contenido eminentemente ideológico y electorero. A mí me parece que eso debe de terminar en el país y sinceramente los números son fríos, las necesidades son obvias, son evidentes. Hagamos cuadrar esos números con las necesidades de la gente y olvidémonos de los políticos, olvidémonos de lo electoral, olvidémonos de los partidos, concentrémonos en la gente, cumplan. Y luego veamos, aquí tenemos un menú completo, ya Ana Vilma y Donato pueden continuar profundizando en estas propuestas. Pero Doctor la gente realmente lo que quiere es que se le cumpla. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los problemas que tiene el país en este momento? Se habla de que se le va a pasar parte del subsidio para que lo pague él, el escalafón de salud se va a pagar solo en un porcentaje, no se va a pagar en el 8% que está establecido por ley, y bueno, se habla de una cantidad de situaciones que están pendientes. La pregunta es, ¿cómo ve el Partido Arena todas estas situaciones que están pendientes y hacia dónde va el país con todo lo que está ocurriendo? Bueno, todo lo que tú has mencionado son los señalamientos muy responsables que nosotros hemos estado haciendo. Y cuando nosotros hablamos de acuerdos, no hablamos de acuerdos entre dos partidos políticos, hablamos de acuerdos de país, de cómo vamos a sacar adelante El Salvador. Esa es la apuesta que realmente Arena tiene. Y por esa razón es la profundidad de nuestros planteamientos y nos da decepción cuando se le falla al pueblo salvadoreño después de haberse comprometido a cumplir con todo eso que tú has estado mencionando. Es importantísimo, nosotros les hemos dicho, miren, el instrumento importante que puede servir como herramienta de desarrollo, como lo es el presupuesto general de la nación, porque nos puede permitir a qué le vamos a apostar realmente. Si vamos a apostarle a la educación, ¿en qué áreas vamos a educar a nuestra población para que sea económicamente activa, además de preparada? ¿Qué es lo que sucede con lo que tú estás mencionando? El presupuesto no tiene ninguna visión de ningún tipo. Prueba de ello está en que, por ejemplo, dicen, el subsidio de la energía lo va a cubrir CEL y lo ponen en el presupuesto que lo cubra CEL. 15 días después sale el presidente de la CEL, nosotros no tenemos dinero para cubrir ese subsidio, pero ellos ya por ley ya lo pusieron que lo cubra CEL, y CEL no tiene dinero porque lo tienen quebrado también. Mira, el FMLN, todo lo que ha ido tocando, con su populismo lo ha ido destruyendo, y prueba de ello es que montaron la empresa privada más grande en la historia del país, que ha invertido millones y millones de dólares, como es ALBA.
todo lo que Alba ha tocado ya está en decadencia, ya están quebrando definitivamente, y así como tienen la empresa Alba, que es privada y que le han inyectado una cantidad enorme de millones de dólares que venía del combustible que mandaba, así tienen el país. Imagínate que por decreto quieren que CEL pague y el presidente de CEL dice, no, nosotros no tenemos. Se habla de compromisos que se tienen que cumplir durante este año y que se dice que el presupuesto debe de incluirlo, como por ejemplo el pago de los intereses de los SIP, que eso es prácticamente el dinero de los trabajadores que el gobierno ha estado utilizando durante estos años atrás, y hoy hay que pagar los intereses de los trabajadores. Doctor Baquerano, son 227 millones, pero no están ahí. Le voy a hacer una pregunta puntual. ¿Tiene arena al sartén por el mango en el sentido de que el presupuesto fue aprobado por 47 votos, pero parte de ese financiamiento necesita una aprobación por 56 votos y necesariamente el gobierno tiene que recurrir a arena? Pero ¿sienten ustedes que tienen el sartén por el mango en este momento debido a ese tipo de situaciones? Si nosotros tuviéramos sartén por el mango, a estas alturas ya debería, el país fuera diferente definitivamente, porque es bueno una oposición cuando puede hacer su labor de oposición en beneficio de los errores que el otro puede en determinado momento cometer. Quiero solo hacerte una remembranza rápida. 2009 el FMLN gana la presidencia. A los pocos meses, después de haber ganado, rompieron la estructura legislativa como estaba conformada después de las elecciones y construyeron un partido político que en aquella época era Gana. Les permitió del 2009 al 2012 tener todas las leyes que quisieron, todos los préstamos que quisieron. El 2012 vuelve Arena a ser la primera fuerza política y hacen la misma jugada y sacaron aquel grupo de independientes, 7 diputados. Volvieron a construir la famosa aritmética legislativa de 56 votos, donde ellos tuvieron todos los préstamos que quisieron del 2012 al 2015, todas las leyes que quisieron. 22 nuevos impuestos nos han colocado a los salvadoreños. ¿Y a qué situación llegamos actualmente? ¿Habrá abundancia con tanto préstamo que hicieron? ¿Habrá abundancia con tanto impuesto que colocaron? ¿O habrán estimulado la economía como para que tengamos una economía sana que permita mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños? Definitivamente que no. Entonces, al FMLN se le está terminando el tiempo de tratar de engañar y de hacer populismo. Aquí realmente es necesario que nos unamos. Yo comparto completamente lo que Margarita dijo, que lo que tenemos que hacer es construir una visión de país y dejando el populismo a un lado. El FMLN está desesperado para que este año quieren sobrevivir a como sea para poder llegar a las elecciones, por lo menos si están con el agua no al cuello, sino que están sobre la cabeza ya el agua, pero lógicamente ellos quieren llegar sin tomar las decisiones que van a tener que tomar a estas elecciones, porque cada día que va pasando y cada acto que realizan del buen vivir con esas fiestas que andan llevando todos los departamentos, cada dinero que se va malgastando, cada día que va pasando y no tomamos la decisión correcta y la acción correcta, va a ser mucho más grave el día de mañana. Por esa razón creemos que estamos seguros y creemos que el FMLN es un partido irresponsable, definitivamente, que solo piensa en el populismo y en los votos que puede conseguir. Me interesa que analicemos la situación de la calificadora Fitch Ratings, que baja la deuda soberana de El Salvador a bonos basura. ¿Cómo ve usted esta situación en específico, Ana Vilma? Terriblemente preocupante, sobre todo en el momento que el gobierno todavía no ha terminado de colocar los famosos 550 millones. Mire, ya al presidente del Banco Central de Bolivia lo destituyeron por haber comprado bonos de El Salvador. Entonces, si el gobierno no mira la gravedad del problema fiscal o la gravedad del país en que estamos muy complicados. Fíjense que Fitch dice, vamos a bajar la calificación de país.
En primer lugar, por esa polarización que hay en las fuerzas políticas. Pero en segundo lugar dice, vamos a bajar la calificación porque el gobierno no ha tomado las medidas correctivas en la parte fiscal para darle rumbo al país o a todo el tema macroeconómico. Y en tercer lugar dice, el país no tiene apuestas al crecimiento. El país no se enrumba al crecimiento. Esa es la razón para bajar la calificación. Nos preguntaríamos, ¿y esto es culpa de Arena? ¿O es el gobierno el que está fallando? Porque es el gobierno quien tiene que hacer las medidas correctivas en el escenario fiscal y es el gobierno también el que tiene que definir, generar la confianza, hacer las apuestas junto con la oposición política, junto con los demás partidos para ver hacia dónde estamos yendo. Hay un tema muy preocupante, el hecho de que el gobierno no quiso nunca darse cuenta, tomar conciencia de la gravedad del problema. Y ha estado actuando con medidas de corto plazo. En un momento dado, cuando se sientan dos a la mesa y uno de los dos incumple, el siguiente paso, es decir, para volverse a sentar, porque, insisto, el diálogo es pilar fundamental de la democracia y siempre tenemos que estar dispuestos a sentarnos. Está bien, nos vamos a sentar, pero ¿qué es lo que ofrece cumplir el gobierno en este momento? ¿En qué va a ser diferente su actitud de lo que viene siendo hasta ahora? Yo creo que deberían empezar no solamente por hacer un llamado de, hey, siéntese, dialoguemos, no quieren dialogar, sino, mire, Arena, o al país, decirle, mire, no cumplí con el acuerdo de tener un presupuesto constitucional en el marco de la ley, un presupuesto equilibrado, vamos a revisarlo. Está bien, logró debajo de la mesa un acuerdo con otros partidos políticos para tener presupuesto para el país. Sí, pero es un presupuesto que no sirve. Es un presupuesto que en medio año va a tener a todas las fuerzas allá en la calle, va a tener a los médicos protestando, va a tener a los alcaldes protestando, va a tener a los veteranos protestando, va a tener a los policías. Es decir, lo mismo que vivimos en el 2016, esa inestabilidad política, lo vamos a tener de nuevo. Diálogo. Sí al diálogo. Y si 100 veces nos dicen dialoguemos, 100 veces vamos a dialogar. Pero tiene que haber un marco de cumplimiento. ¿Con quién le gustaría dialogar? ¿Se le gustaría de cambiar de los interlocutores del gobierno para proceder a llevar el diálogo a otro nivel? Es que usted puede poner ahí a cualquiera, pero esa persona tiene que llegar con la voluntad del gobierno. Es decir, cuando se sienta Margarita, cuando se sienta Donato, cuando me siento yo, estoy llevando allí a mi partido Arena. Estoy llevando igual, cuando el gobierno se sienta, ahí es el gobierno, no es el señor Lorenzana, no es el señor Cáceres, es qué es lo que quiere hacer el gobierno. Y el partido. Claro, FMLN. Ese es otro problema, porque ahí una cosa quiere el gobierno y otra cosa quiere el partido FMLN. Entonces, yo creo que, yo no lo quería decir, pero tal vez por ahí tienen que empezar a ponerse de acuerdo, porque claro, cuando se levantan de las mesas fiscales, ellos también sienten que, ¿verdad? El gobierno, el partido no quería eso, y para qué se pusieron y para qué aceptaron otra cosa. Pero lo importante es, de nuevo, reitero nuestra disposición al diálogo siempre y cuando haya voluntad verdadera para poderse sentar, porque no puede continuar el país de la manera que está. Tiene que haber cumplimiento de acuerdos, tiene que haber también una toma de conciencia de parte del gobierno de la gravedad que está atravesando el país, de la gravedad de la crisis fiscal que se está viviendo y de las medidas que se tienen que tomar para enrumbar. Y luego, la apuesta al crecimiento económico, eso es vital. Margarita, yo tengo una interrogante respecto a los escenarios que se han dado en ocasiones anteriores. Ya lo citaba el doctor Baquerano, lo que ocurrió cuando se formó Gana, lo que ocurrió cuando se formó esta fracción de independientes. ¿No tienen ustedes temor de que pueda ocurrir algo similar y que Arena se fraccione en determinado momento o que alguien vote separado del partido? No, como partido no tenemos ese temor para nada. Pero además déjeme decirle de que
cada acto es una responsabilidad personal. Así es de que yo creo que ese tema está superado. Ahora, sí creo, Manuel, si me lo permite, que es importante ver cuál fue el acuerdo alcanzado con el gobierno cuando nos sentamos en las mesas. Fíjese que los acuerdos principales era autorización de un primer tramo de emisión y colocación de títulos valores por un monto de 550 millones de dólares. Arena cumplió. Y nosotros tres votamos para cumplir este primer acuerdo de dar 550 millones de dólares al gobierno. Eso es dialogar con compromiso. El diálogo, si bien es una herramienta común, hay que decir claramente que tiene responsabilidades diferenciadas. No se le puede exigir al ciudadano lo que se le debe exigir a un partido político. Y no se le puede exigir a Arena lo que se le debe exigir al gobierno y al partido de gobierno, el FMLN. ¿Por qué? Porque ellos son los que recaudan y ellos son los que administran. El primer paso, Arena lo cumple. ¿Para qué eran esos 150 millones de dólares? Veamos. Convertir deuda de corto plazo a deuda de largo plazo por un monto de 307 millones. Entiendo que están tratando de hacerlo. Cubrir los gastos ineludibles del ejercicio fiscal del 2016 de la siguiente forma. Pago de FODES. No lo cumplieron. Oigan, señores alcaldes y señoras alcaldesas, en todo el territorio nacional, el dinero estaba incluido, pero Arena no administra ese dinero. El compromiso de Arena era dar sus votos y lo cumplimos. Ahora les decimos al gobierno, cumplan, paguen el FODES. Segundo compromiso, pago de remuneraciones por 65 millones de dólares. Creo que lo han cumplido de manera parcial. Cancelación de requerimientos pendientes de pago por 50 millones con prioridad a los pequeños y medianos proveedores. No lo han cumplido. Los que nos ven y tienen pequeñas y medianas empresas saben que no les ha cumplido. Arena sí cumplió dando sus votos para que les paguen a los proveedores, pero Arena no tiene ese dinero, no lo administra el gobierno. Paguen, cumplan. Pago del subsidio al consumo de energía eléctrica por 46 millones de dólares. Arena cumplió, dimos nuestros votos para que cumplan con esto, no lo han pagado. ¿Y qué va a suceder? Todas las empresas verán un incremento, racionamiento de energía eléctrica e incumplimiento cuando Arena sí cumplió dando sus votos. Entonces el tema no es así nomasito, que es caprichito, que no, esos son engaños. ¿O acaso usted, amigo televidente, no estaría deseoso que esto que ya firmamos y que nosotros ya cumplimos nuestra parte, también cumpla el gobierno y el partido de gobierno lo que firmó y es lo que realmente a usted le va a resolver sus problemas? Pero es más, ese primer acuerdo también habló de la ley de responsabilidad fiscal. Aprobar la ley. Sí la aprobamos. Y Arena dio sus votos para aprobar la ley. Cumplimos. Arena honró su compromiso. Ahora vamos un poquito más a fondo. ¿Qué dice la ley de responsabilidad fiscal? Dice que el gobierno debe adoptar con carácter impostergable medidas que permitan una consolidación de las finanzas públicas a partir del inicio del ejercicio fiscal 2017. No lo ha hecho y aprobaron un presupuesto desfinanciado con los mismos vicios que nos han traído hasta esta situación. No lo hicieron. Dice la ley de responsabilidad fiscal que hay que establecer reglas cuantitativas que garanticen la sostenibilidad fiscal. No las tenemos, no han cumplido. La creación, el tercer punto, de un marco fiscal de mediano y largo plazo
que incorpore proyecciones fiscales plurianuales de ingresos, gastos y financiamiento. Tampoco aprobaron un presupuesto 2016 que no incluye ni siquiera las obligaciones que ya se sabe debe de pagar el gobierno. La ley también dice que se deberá garantizar los programas sociales y los que se ejecuten en beneficio de la mujer, niñez, adulto mayor y demás poblaciones vulnerables en situación de pobreza extrema. ¿Y cuál es la excusa? Es que en Arena hay problemas. Perdonen, eso es realmente engañar a la gente. Si aquí está bien claro lo que se pactó, lo que se aprobó como ley, y ahí está bien claro los votos de Arena. Diputada, tengo que ir a una pequeña pausa. Ya vamos a regresar con más las conclusiones de la entrevista de hoy. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con Canal 12. Vamos al cierre ya del espacio de la entrevista. Vamos a las conclusiones de la entrevista de hoy. Hemos estado conversando con legisladores del Partido Arena sobre la situación del diálogo con el gobierno. Me gustaría que nos dijeran qué va a pasar ahora o cuál es el panorama que podemos esperar para las próximas semanas de todo lo que hemos hablado, de la situación de los acuerdos que no se han cumplido, de las situaciones de las acusaciones que les ha hecho el gobierno directamente a su instituto político. ¿Qué va a pasar ahora con este proceso? ¿Qué puede esperar el ciudadano de lo que puede pasar en el país ante este panorama? Yo esperaría que el gobierno se tome su papel en serio, que se concientice de la gravedad del problema, que vea cómo va a corregir el rumbo del país, con o sin la oposición política, con diálogo o sin diálogo, tiene que tomar medidas para corregir la situación fiscal, que pare de gastar como está gastando, como si tuviera un barril sin fondo, y que cumpla sus compromisos. Al país hay que darle rumbo y al FMLN está gobernando. A ellos les corresponde ese papel de corregir el rumbo del país, de darle rumbo al país, de generar confianza para que los empresarios puedan invertir, de darle tranquilidad social al país, porque no podemos seguir viviendo como hemos vivido en el 2016. Nosotros como oposición política podemos colaborar con el gobierno, podemos ayudarle, pero no nos corresponde a nosotros, no somos nosotros quienes vamos a poder tomar en este momento las riendas del país. El gobierno no puede seguir manejando el país con medidas de corto plazo, repitiendo los errores que ha venido repitiendo hasta ahora, creyendo que va a resolver un problema puntual y luego, ¿verdad?, se retira y luego cuando vuelve a necesitar dinero, vuelve a necesitar un cheque, entonces vuelve a pedir apoyo de la oposición política. Esa no es la manera de gobernar. Si quiere verdaderamente tener un país tranquilo, un país con rumbo, un país que crezca, un país que solucione las situaciones de los salvadoreños, pues entonces que sea de verdad, que cumpla su palabra. Y en esa medida nosotros como oposición política estamos en toda la disposición de trabajar a la par, de apoyar los esfuerzos, porque todo esto se hace para bien de la gente, eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Pero sí, la responsabilidad principal es del gobierno y esa responsabilidad es sobre todo que ellos puedan tomar las medidas necesarias, que escuchen a los organismos internacionales, que vean lo que les están diciendo, porque el país así como está ya no aguanta y la gente ya no le podemos seguir pidiendo que se apriete el cincho. Doctor Baquerano, su conclusión sobre lo que puede esperar el ciudadano de todo este proceso de diálogo y qué puede esperar del Partido Arena. Bueno, definitivamente quiero decirte que la situación del país es sumamente complicada, principalmente porque tenemos un gobierno que no cumple. Un gobierno que simple y sencillamente la realidad que vivimos todos los salvadoreños lo obvia, lo borra de su forma de vida. Ellos están viviendo como en sus festivales, buen vivir definitivamente. Y la realidad que estamos pasando todos los salvadoreños es diferente. Es más, ya esta situación ya trascendió incluso a nivel internacional. Lo que tú dijiste, las calificadoras de riesgo, los organismos financieros internacionales, que más difícil cada día se va volviendo colocar bonos y dinero o accesar a préstamos de parte del gobierno. Y esta situación se va a ir complicando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer definitivamente? Si tenemos un gobierno, yo al principio
decía que era de ineptitud. No, definitivamente. Si cuando hacemos un pequeño análisis y vemos cómo han sido los gobiernos que para el FMLN han sido sus referentes, han hecho las mismas cosas en otros países, lo mismo que están haciendo acá. Entonces ya es un libreto, definitivamente, el tratar de llevar a un buen grupo de población a tener una pobreza feliz, que les regalan una pequeña dádiva y esto los hace alegres y creyendo que el gobierno les está cumpliendo. Para aterrizar, creo que lo más importante de la situación que está viviendo el país es que todos debemos de unirnos definitivamente. Yo creo que el gobierno tiene que ir entendiendo que la problemática del país hay que enfrentarla con acciones reales y con compromisos serios. Y además de esto, también es importante la participación de todos los salvadoreños, de los medios de comunicación, de los empresarios, de los trabajadores mismos. Debemos de entender que estamos en una situación difícil y tenemos que crear una visión de futuro para ir teniendo metas que sean medibles y alcanzables a corto, mediano y largo plazo. Es la única forma de salir adelante siendo responsables en el ejercicio del gobierno, de los partidos políticos, de los comunicadores, de los trabajadores y de los empresarios. Margarita, estamos cerrando ya. Me gustaría conocer su conclusión sobre esta situación y lo que yo les preguntaba, ¿qué puede esperar el ciudadano del Partido Arena y ustedes como diputados? Sí, Manuel, del Partido Arena lo que pueden esperar que vamos a seguir cumpliendo lo que nosotros dialogamos. Seguiremos honrando cada acción que firmemos. Segundo, esperamos que el gobierno y el partido de gobierno del FMLN cambie su libreto y cumpla por el bien del Salvador. Y su preocupación, Manuel, que él ha dicho en privado, en los momentos de receso y en público, que el ciudadano está verdaderamente preocupado. A ellos les decimos, los vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir trabajando por ustedes. Y si la energía la concentramos en que el gobierno cumpla y no en que Arena se siente, porque nosotros siempre vamos a cumplir lo pactado, ahí vamos a comenzar a ver el resultado de las negociaciones, que cumplan lo pactado. Bueno, estamos llegando al final del espacio de la entrevista correspondiente este día lunes. Agradecemos, por supuesto, a la diputada Ana Vilma de Escobar. Gracias por acompañarnos, al doctor Donato Baquerano y, por supuesto, a la diputada Margarita Escobar. Gracias por venir. Buenos días. Muchas gracias. Cerramos nosotros así este espacio. Les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.